La invitación de Grant Doyle aterrizó en mi calendario aquella mañana sin rodeos, sin asuntos, sin objetivos, sin explicaciones. Solo la hora, la sala y ese cheque verde de confirmación, tan insípido e inofensivo en mi bandeja de entrada como si no fuera a cambiar nada. Pero yo sabía perfectamente lo que ocultaba aquel símbolo. Soy Vivian Marrow. En aquel entonces mi vida era Arctis Technologies, donde me desempeñaba como directora regional senior de ventas. Durante 11 años fui testigo y arquitecta de su crecimiento. Vi a aquella empresa pasar de ser un proyecto con apenas 12 clientes y 11 empleados, a consolidarse como un referente del mercado que manejaba más de 80 cuentas empresariales en 4 sectores distintos. La división de ventas no nació de la nada, yo la levanté desde cero, armándola con mis propias manos, una pizarra en blanco, un Excel y una lista de contactos que confeccioné frenéticamente un fin de semana cuando apenas tenía 32 años. El golpe sobre la mesa llegó ese mismo mes, el mejor en la década de existencia de la compañía. Con mi equipo logramos firmar contratos nuevos por valor de $1.880.000 en solo 30 días. No nos limitamos a superar la marca, pulverizamos el récord anterior de $940.000, que por cierto, también había establecido yo 3 años atrás. Fue una victoria absoluta. Y según las cláusulas que logré blindar en mi contrato de trabajo hace tiempo, aquel éxito me garantizaba una comisión de $90.000. Un dinero que, bajo cualquier lógica, ya me pertenecía. Entré a esa reunión esperando una confirmación de transferencia bancaria. Lo que obtuve fue a Grant Doyle sentado a la cabecera de la mesa de conferencias, con las manos entrelazadas frente a él y una expresión en su rostro que ya había visto antes. No en él específicamente, sino en cierto tipo de hombre en cierto tipo de puesto. La mirada que dice que ya ha tomado una decisión, y que lo único que queda es comunicarla de una manera que te disuada de discutir. Me dijo que la comisión no sería pagada. Lo dijo claramente como si fuera una simple actualización logística, como si me estuviera diciendo que a la impresora del 4º piso se le había acabado el tóner. Su razón: estaba reclasificando 3 de los acuerdos que yo había cerrado como cuentas de la casa. Ese fue el término que usó, cuentas de la casa. Significaba que la empresa, bajo su interpretación, tenía relaciones preexistentes con esos clientes. Significaba que la empresa, no yo, había originado esas oportunidades. Significaba que mi trabajo era solo mantenimiento de cuentas, no desarrollo de negocio y por tanto, no apto para comisión. Me quedé muy quieta. 2 de esas 3 cuentas fueron captadas mediante prospección en frío. Yo las había encontrado o investigado, construido relaciones con sus equipos de adquisiciones durante 18 meses, redactado las presentaciones personalmente, negociado los contratos de manera individual y los firmé en acuerdos que tenían mi nombre impreso en la documentación dirigida al cliente. No había relación preexistente. No había cuenta de la casa. No había nada antes de mí excepto un nombre en un directorio de la industria. Él lo sabía. Podía verlo en la forma en que mantenía sus ojos ligeramente por encima de mi rostro cuando hablaba. Sin encontrar mi mirada. No exactamente. Me dijo que mi acuerdo de compensación estaba bajo revisión legal. Me dijo que debía esperar a que el departamento de Human Resources se pusiera en contacto conmigo. Dijo todo esto en un tono corporativo medido, diseñado para sonar razonable, para sonar como un proceso, para sonar como si no estuviera ocurriendo nada inusual. Y luego dijo la palabra despedido, que significaba que la reunión había terminado, y volvió a bajar la vista hacia los papeles sobre la mesa frente a él. Me levanté. Alisé la parte delantera de mi chaqueta y dije 2 palabras: entiendo. Luego salí. No cerré la puerta de un golpe. No hice ni una sola pregunta. No permití que mi voz cambiara ni siquiera en una nota. Porque lo que ocurre al trabajar en un mundo donde la gente te subestima es que aprendes muy pronto a guardar tu respuesta para cuando realmente cuenta. Mientras caminaba por ese pasillo, pasando frente a las oficinas de paredes de vidrio y los escritorios de planta abierta donde mi equipo todavía estaba trabajando, todavía cerrando tratos, todavía haciendo el trabajo que acababa de construir el mejor mes en la historia de la compañía, un pensamiento se asentó en mi mente con el tipo de claridad fría y limpia que solo llega cuando te has estado preparando para algo sin admitirte completamente que te estabas preparando para ello. Grant Doyle no había leído mi contrato.
No el real, no el anexo, no las cláusulas que había negociado específica, silenciosa y cuidadosamente hace 3 años. Porque había trabajado lo suficiente en entornos corporativos para saber que el día en que necesitas protección nunca es el día del que te advierten. No había leído la parte donde mi nombre aparecía en 2 de los acuerdos de clientes más críticos de la compañía. No como contacto, no como vendedora, sino como la gerente de relación designada, un papel definido contractualmente con peso legal. Él pensó que acababa de ahorrarle a la empresa $90.000. No tenía idea de lo que acababa de comenzar. Conduje a casa en silencio. No el tipo de silencio que proviene del shock. El tipo que proviene de pensar con mucho cuidado y no querer que ningún ruido lo interrumpa. Me había unido a Arctis Technologies hace 11 años, a la edad de 32. En ese momento, la empresa era lo suficientemente pequeña como para que todos conocieran a todos. Los fundadores, 2 ingenieros llamados Daniel FTH y Priya Senoy, habían construido un producto sólido pero no tenían una infraestructura de ventas real. Se arreglaban con referencias y alguna presentación cálida ocasional a través de la red de sus inversores. Fui contratada para solucionar eso. Construí el proceso de ventas desde cero. Creé el marco de prospección, los criterios de calificación, la metodología de presentación, la disciplina de gestión de relaciones con los clientes que el equipo todavía usaba hasta el día de hoy. Contraté al primer equipo de ventas y los entrené. Cuando superaron mi capacidad de entrenamiento, entrené a las personas que entrenaron a la siguiente ronda. 3 ciclos completos de vendedores en Arctis habían aprendido su oficio de algo que yo construí o de un proceso que yo desarrollé. También construí la estructura de comisiones, eso tomó más tiempo. El director financiero de aquel entonces, un hombre cauteloso llamado Brian Aswell, no quería que las comisiones estuvieran ligadas al valor del contrato. Quería bonificaciones fijas a discreción del gerente. Le dije cortés y claramente que las bonificaciones discrecionales eran la forma en que perdías a los vendedores en el momento en que el mercado se calentaba. Le presenté los datos. Presenté el caso 3 veces por separado durante 4 meses. Finalmente gané. La estructura que puse en marcha era simple: porcentaje de comisión ligado al valor del contrato, escalado por margen, pagado al momento de la firma del cliente, limpia, documentada y ejecutable. Lo que Brian Aswell nunca supo, lo que nadie en la compañía sabía, era que cuando negocié mi propio anexo de compensación 2 años después de eso, hice que una abogada laboralista revisara cada palabra antes de firmarlo. Su nombre era Andrea Chau. Se especializaba en acuerdos de empleo para ejecutivos. La encontré a través de una colega que la había utilizado discretamente durante una salida difícil de su anterior compañía. Andrea tenía 20 años de experiencia exactamente en este tipo de contrato. Y lo primero que me dijo cuando revisó el lenguaje estándar que Arctis había propuesto fue: esto los protege a ellos, no a ti. Vamos a arreglar eso. Y lo arreglamos. El anexo con el que regresamos incluía una cláusula de no renuncia. Eso significaba que la empresa no podía cambiar retroactivamente la clasificación de una cuenta después de que un contrato hubiera sido firmado para negar una comisión que ya se había ganado. La comisión se ganaba al momento de la firma del cliente. Punto final. Cualquier intento de reclasificar después del hecho estaba definido explícitamente como un incumplimiento, no una disputa, no un desacuerdo, un incumplimiento. Y activaba un periodo de gracia de 30 días tras el cual yo tenía derecho a exigir daños y perjuicios liquidados iguales al 150% del monto retenido. Nunca le dije a nadie en Arctis que una abogada había estado involucrada. No era el tipo de cosas que anuncias. Simplemente te asegurabas de que el documento fuera correcto, lo firmabas, archivabas tu copia en casa y esperabas no necesitarlo nunca. Había estado esperando eso durante 3 años. Ahora sabía que lo necesitaría. Lo que hizo la herida más profunda, y quiero ser honesta sobre esto porque importa, fue que 3 semanas antes de que cerrara el mes récord, Grant Doyle se había sentado frente a mí en una reunión privada, y me dijo que estaba observando mi lista de oportunidades con entusiasmo. Dijo que los acuerdos que estaba cerrando eran exactamente lo que la compañía necesitaba. Dijo que el pago de la comisión sería exactamente lo que has ganado, sus palabras, su frase.
Y 2 días después, su asistente envió un correo electrónico de seguimiento confirmando los puntos clave de discusión de esa reunión. Ese correo electrónico todavía estaba en mi bandeja de entrada. Todavía tenía una marca de tiempo. Todavía tenía el nombre de su asistente. Había elogiado mi trabajo frente a mí y me dijo que mi comisión estaba en camino. Luego reclasificó mis cuentas sin previo aviso y me dijo que la comisión no era mía. Me senté en mi cocina esa noche con un vaso de agua y la copia de mi anexo de compensación sobre la mesa frente a mí. Leí cada línea. No me apresuré. Esos $90.000 no eran un número que hubiera estado gastando en mi cabeza en vacaciones o bolsos. Era un pago inicial. Había estado ahorrando para una propiedad durante 4 años. Esa comisión era la última pieza, la pieza específica para la que había trabajado. Grant Doyle no solo me había robado dinero. Me había robado algo para lo que había trabajado cuidadosa y pacientemente durante 4 años. Pero mientras me sentaba allí leyendo el anexo, algo más se instaló junto a la ira. Algo más tranquilo, algo que se sentía, si soy precisa, como el comienzo de un plan. Él no había leído este documento. Él no sabía que Andrea Chow existía. Él no sabía lo que decía el anexo. Y absolutamente no sabía lo que yo había puesto dentro de 2 de los contratos de clientes más grandes de la compañía. Se iba a enterar. A la mañana siguiente fui al archivador en mi oficina en casa, tercer cajón, detrás de una carpeta marcada Documentos Fiscales 2021. Lo había puesto allí deliberadamente, no oculto exactamente, pero tampoco obvio. El tipo de lugar donde pones algo que quieres poder encontrar rápidamente cuando llega el momento, sin publicitar que estabas esperando ese momento. Saqué el anexo de compensación firmado, fechado y refrendado por el entonces director de operaciones de la compañía y por Andrea Chow como la abogada revisora de mi parte. Cada página, cada cláusula de enmienda, resaltada en el margen con mi propia letra desde la noche en que leí la versión final por primera vez. Lo puse en la mesa de la cocina y lo revisé lentamente. Déjenme explicarles lo que decía en términos simples, porque el lenguaje importa. El anexo definía la comisión como ganada en el punto de ejecución del contrato del cliente, no en el punto de pago, no en el punto de incorporación, sino en la firma. En el momento en que el cliente firmaba, la comisión era mía. Lo que sucediera después de eso, cómo se gestionaba la cuenta, cómo se categorizaba internamente, qué etiqueta decidía ponerle la empresa en su sistema de gestión, no tenía relación con lo que se me debía. La cláusula de no renuncia iba más allá. Establecía explícitamente que la empresa no podía reclasificar una cuenta después de la ejecución del contrato para negar, reducir o retrasar un pago de comisión. Esa secuencia específica, reclasificar después de firmar para evitar pagar, fue nombrada en el documento como un acto prohibido, no una zona gris, no sujeto a interpretación. Prohibido. Si la empresa lo intentaba de todos modos, yo tenía un periodo de corrección de 30 días. Eso significaba que tenían 30 días para corregir la situación, pagar la comisión, revertir la reclasificación, hacerlo bien. Si no lo hacían, tenía derecho a daños liquidados equivalentes al 150% del monto retenido más los honorarios legales documentados. El 150% de $90.000 son $135.000. No había planeado necesitar $135.000. Había planeado recibir $90.000 y seguir con mi vida. Pero la cláusula estaba allí. Andrea había insistido en ella. Nunca la usarás, me había dicho en aquel entonces. Pero si alguna vez la necesitas, estarás muy contenta de que esté allí. Tenía razón en ambas cosas. Dejé a un lado el anexo y saqué algo más de la misma carpeta. Copias impresas de 2 acuerdos de servicio al cliente Kelmore Group y Arcter Holdings. Estas eran las 2 cuentas más grandes en mi cartera. Juntas generaban $4.200.000 en ingresos recurrentes anuales. Solo Kelmore valía $2.400.000 por año. Arcter contribuía con $1.800.000. Pasé a las cláusulas de gestión de relaciones en cada acuerdo. Ambos contratos contenían el mismo lenguaje negociado a solicitud específica de los clientes mismos. La cláusula me nombraba a mí, Vivian Marrorow, como la gerente de relación designada para la cuenta.
Definía ese rol como el punto principal de continuidad entre el cliente y la empresa. E incluía una disposición de salida si la gerente de relación designada era eliminada, reasignada o dejaba la empresa sin un plan de transición mutuamente acordado por escrito tanto por el cliente como por la empresa. El cliente tenía el derecho de terminar el acuerdo sin penalización. Ese derecho no era teórico. Era limpio, específico y ejecutable con aviso por escrito. La razón por la que existían esas cláusulas era simple. Cuando estaba negociando ambos contratos, los clientes las habían pedido. Dana Ehrlich en Kelmore Group había sido directa al respecto. Ella había dicho, nuestra relación es contigo, Vivian, no con un logotipo. Si te vas, necesitamos una salida. Su equipo legal había redactado el lenguaje. El equipo legal de mi empresa lo había aceptado, probablemente sin entender completamente lo que significaba en un escenario como este, porque nadie había esperado un escenario como este. Ahora lo estaba leyendo con ojos nuevos. La renovación anual de Kelmore Group era en 47 días. Si me eliminaban de esa cuenta antes de la fecha de renovación, el contrato revertía automáticamente a un acuerdo mensual con un periodo de aviso de salida de 30 días. Puse ambos documentos sobre la mesa junto al anexo y miré lo que tenía frente a mí: un incumplimiento de contrato, una cláusula de daños liquidados, 2 derechos de salida de clientes con un valor combinado de $4.200.000 en ingresos anuales, y un reloj de renovación que ya estaba corriendo. No estaba segura todavía de si necesitaría todo eso. Pero por primera vez desde que salí de la oficina de Grant Doyle, sentí algo cambiar dentro de mí. No exactamente ira, algo más firme que eso. Él pensó que me había quitado algo. No tenía idea de cuánto de la cimentación de la compañía tenía mi nombre escrito en ella. Volví al trabajo al día siguiente. Esa fue la primera decisión, y fue deliberada. Llegué a las 8:15 de la mañana, la misma hora de siempre. Saludé a las mismas personas de siempre. Me senté en mi oficina, abrí mi computadora portátil y trabajé. No me veía perturbada. No me veía como alguien que estuviera planeando nada. Me veía como alguien que había procesado una decepción y seguido adelante. Lo cual es exactamente lo que Grant Doyle habría esperado de una mujer que dijo entiendo y salió tranquilamente. Que siga creyendo eso. Mientras estaba sentada en reuniones y revisando informes de ventas y haciendo absolutamente todo lo que mi puesto requería de mí, también estaba construyendo algo más en paralelo, silenciosa y metódicamente, de la manera en que siempre había construido las cosas. Comencé con la documentación. Recopilé cada correo electrónico relacionado con las 3 cuentas en disputa que databan de los últimos 18 meses. Cada mensaje de prospección en frío que envié, cada respuesta que recibí, cada nota de reunión que registré en el sistema, cada hilo de negociación de contrato, cada versión de cada documento de propuesta. Tenía 18 meses de registros de actividad ininterrumpidos para Kelmore Group y Arcter Holdings, 2 cuentas que Grant Doyle ahora llamaba cuentas de la casa, que demostraban con detalle completo y marcado con fecha y hora que yo había construido esas relaciones desde la nada. No hubo contacto previo de la empresa con ninguno de los clientes antes de mi prospección. Ni un correo electrónico, ni un registro de llamadas, ni una presentación en conferencia, nada. El sistema era el registro de la verdad, y el sistema mostraba una línea recta desde mi primer correo electrónico en frío hasta el contrato firmado. También recopilé las comunicaciones internas de Doyle, las que había enviado a toda la compañía después de que se cerrara el mes récord. 3 correos electrónicos separados, un memorando a la junta, una publicación en LinkedIn en la página de la empresa. En cada uno de ellos el lenguaje era el mismo: reposicionamiento estratégico de nuestro equipo de liderazgo, ejecución en toda la compañía, la fortaleza de nuestra plataforma. Ni una mención de mi nombre, ni una mención de la división de ventas empresariales, ni un reconocimiento de que el $1.800.000 tenía una fuente. Tomé capturas de pantalla de todo. En el cuarto día, llamé a Andrea Chau. Le presenté el panorama completo: la negación de la comisión, la reclasificación, la redacción de Doyle en la reunión, el correo electrónico del asistente confirmando su aprobación previa verbal del pago, el anexo y los contratos con los clientes. Le envié todo digitalmente esa noche y volvimos a hablar a la mañana siguiente. Su evaluación fue clara:
la empresa estaba en incumplimiento del anexo de compensación. La reclasificación estaba explícitamente prohibida por la cláusula de no renuncia. El correo electrónico del asistente era particularmente dañino para la posición de Doyle porque confirmaba la aprobación previa verbal, lo que significaba que cualquier argumento de que la reclasificación era una decisión de negocio preplanificada en lugar de una medida retroactiva para negar la comisión sería muy difícil de sostener. También confirmó algo con lo que yo había estado contando: el reloj de corrección de 30 días aún no había comenzado. El reloj solo comenzaba cuando la empresa recibía una notificación formal por escrito del incumplimiento. Hasta que enviara esa notificación, el reloj permanecía quieto. Eso significaba que tenía tiempo para terminar de construir antes de activar cualquier cosa. Le dije que esperara. Todavía no. En el 7º día, envié un mensaje a Dana Ehrlich en Kelmore Group. Nada dramático, solo un saludo. Teníamos una buena relación. 4 años de trabajar juntas, llamadas trimestrales, algún almuerzo ocasional cuando estaba en su ciudad. No era inusual que yo me comunicara. Hablamos esa tarde. Dana mencionó casi de pasada que había notado que el último informe trimestral de la empresa no la incluía como contacto nombrado por primera vez. Se preguntaba si algo estaba cambiando por nuestra parte. Mantuve mi voz tranquila. Le dije que nada había cambiado por mi parte. Luego dijo algo que escribí en el momento en que colgamos. Ella dijo: honestamente, Vivian, el día que no seas nuestra persona allí, voy a llamar al departamento legal. No voy a lidiar con una puerta giratoria de gerentes de cuenta. Por eso pusimos la cláusula. No lo decía como una amenaza hacia mí. Me estaba tranquilizando. Me estaba diciendo que nuestra relación era sólida. Pero registré esa conversación: fecha, hora, resumen, cita directa. Porque en el mundo que estaba construyendo, cada palabra era un documento. Y ya casi estaba lista. En el 14º día, el departamento de Human Resources me envió una invitación de calendario. El mismo formato que la reunión original de Doyle. Sin línea de asuntos, sin orden del día, solo una hora, un número de sala y un nombre que reconocí: Sandra Pell, jefa de Human Resources, una mujer que había estado en Arctis durante 3 años y que siempre me había parecido agradable pero cuidadosa. El tipo de cuidadosa que significaba que entendía quién tenía el poder en el edificio y se organizaba en consecuencia. Entré y me senté. Sandra deslizó un documento por la mesa sin hacer contacto visual. Era un plan de mejora de desempeño. Un plan de mejora. Había visto planes de mejora antes. Había estado en el lado de la gestión de ellos. Sabía exactamente qué eran y exactamente qué no eran. Un plan de mejora no es una herramienta de rendimiento. No realmente. Cuando se emite a un empleado senior con 11 años de revisiones impecables en las 2 semanas posteriores a una disputa de comisión con un lenguaje vago sobre la alineación cultural y la dinámica de equipo, es un rastro de papel. Es la primera página de un archivo de terminación. Grant Doyle no estaba tratando de mejorar mi rendimiento. Estaba tratando de construir un registro escrito que le permitiera despedirme por causa justificada, lo que luego le daría un argumento legal de que mi reclamo de comisión estaba enredado en una disputa laboral más amplia. Alargarlo, hacerlo complicado, hacerlo lo suficientemente costoso para que finalmente aceptara menos o me fuera por completo. Entendí la jugada. Había visto versiones de ella antes. Firmé la línea de acuse de recibo, no aceptando el contenido, solo confirmando que había recibido el documento, lo cual es estándar, y caminé de regreso a mi oficina. Esa tarde reenvié el plan de mejora a Andrea Chow con 3 palabras: ha comenzado. Bien, respondió dentro de la hora. No respondas directamente. Avísame en el momento en que algo más se mueva. Algo se movió 2 días después. Doyle envió un correo electrónico a toda la compañía para todos los contactos externos de clientes. Estaba enmarcado como un anuncio positivo. Arctis estaba lanzando una nueva estructura de equipo de éxito del cliente diseñada para proporcionar a los clientes un soporte de cuenta mejorado y una continuidad de servicio más profunda. El correo electrónico presentaba 3 nombres que apenas reconocía. Miembros junior del equipo interno que habían sido discretamente reensamblados en este nuevo grupo.
Decía a los clientes que las transiciones de gestión de cuentas se comunicarían individualmente en las próximas semanas. Envió ese correo electrónico a Kelmore Group. Lo envió a Arcter Holdings. Lo envió a todos los clientes en mi cartera. Hizo esto sin leer las cláusulas de gerente de relación designada en ninguno de esos contratos. Dana Ehrlich me llamó 47 segundos después de que el correo electrónico aterrizara en su bandeja de entrada. No sonaba confundida. Sonaba controlada, lo cual con Dana era siempre más serio que la ira. Ella dijo: recibí un correo electrónico muy extraño de su director ejecutivo esta mañana. Mencionaba transiciones de cuenta. Presentaba personas de las que nunca he oído hablar. Necesito saber qué está pasando. Estaba de pie en la pequeña sala con paredes de vidrio fuera del pasillo principal que la gente usaba para llamadas privadas. Mantuve mi voz nivelada. Le dije que estaba al tanto del correo electrónico. Le dije que estaba manejando una situación por mi parte. Le pedí 72 horas antes de que tomara cualquier decisión o hiciera que su equipo legal revisara algo formalmente. Hubo una pausa. Luego Dana dijo: 72 horas. Pero estoy terminando el contrato hoy, Vivian. Solo para que sepas. Le dije que entendía y le agradecí. En el momento en que terminé la llamada, le envié un mensaje de texto a Andrea: envía el aviso de incumplimiento hoy. Esa tarde la firma de Andrea envió una carta formal a la dirección legal registrada de Arctis Technologies. Establecía 3 cosas. Primero, que la compañía estaba en incumplimiento del anexo de compensación a través de la reclasificación retroactiva de cuentas aptas para comisión. Segundo, que el periodo de corrección de 30 días había comenzado formalmente. Tercero, que la compañía estaba bajo retención legal, y se le exigía preservar todos los registros, comunicaciones y documentación relacionados con las cuentas, cálculos de comisión y estado laboral de Vivian Marrow. La carta estaba dirigida al asesor general de la compañía, no a Doyle, no al departamento de Human Resources, al abogado. La respuesta de Doyle llegó a la mañana siguiente. Sandra Pell me llamó antes de que me fuera a la oficina. Me dijo que el proceso de plan de mejora había sido revisado por el liderazgo senior y que, dadas las circunstancias, la compañía había decidido proceder directamente a la terminación. Mi empleo terminó con efecto inmediato. Debía devolver mi computadora portátil y mi tarjeta de acceso al final del día. Un documento de indemnización se enviaría a mi correo electrónico personal dentro de 48 horas. Ella dijo: lo siento, Vivian, al final. Sonaba como si lo sintiera de verdad. Le agradecí. Colgué. Me senté por un momento en la tranquilidad de mi cocina. Él me había despedido para detenerme, pero el aviso de incumplimiento ya estaba presentado. El reloj de corrección estaba corriendo. Las cláusulas de cliente estaban activas y Dana Ehrlich me había dicho que estaba terminando el contrato. Él no había terminado esto. Solo lo había hecho imposible de contener. Quiero ser clara sobre algo. Lo que sucedió después, yo no lo causé. No lo orquesté. No hice ninguna llamada, envié correos electrónicos ni tomé ninguna medida para activar lo que se desarrolló en las 72 horas posteriores a mi terminación. La máquina funcionó por sí sola porque yo la había construido de esa manera años antes de saber que alguna vez lo necesitaría. 41 horas después de mi terminación, el equipo legal de Kelmore Group envió una notificación formal a Arctis Technologies. La notificación citaba la sección 7.4 de su acuerdo marco de servicios, la cláusula de gerente de relación designada, y declaraba que la eliminación de Vivian Marrow de la cuenta sin un plan de transición escrito y mutuamente acordado constituía un evento desencadenante bajo el contrato. Kelmore Group estaba colocando formalmente su contrato anual de $2.400.000 en revisión de salida de 30 días. Dana no me llamó antes de enviarlo. No necesitaba hacerlo. La cláusula no requería mi participación. Requería solo que el evento desencadenante hubiera ocurrido, lo cual sucedió en el momento en que se procesó mi terminación. 48 horas después de eso, Arcter Holdings envió una notificación idéntica. Su equipo legal había revisado la misma cláusula en su propio acuerdo, confirmado la misma condición desencadenante y emitido el mismo aviso de revisión de salida de 30 días. Otros $1.800.000 en ingresos recurrentes anuales en peligro formal.
Juntos $4.200.000 entraron en revisión en menos de 4 días. Esa cifra representaba más del 38% de la base total de ingresos anuales de Arctis Technologies. No una cuenta secundaria, no un experimento de crecimiento, la columna vertebral. El equipo de éxito del cliente recién ensamblado de Doyle no tenía historia con ninguna de las cuentas, ninguna relación, ningún contexto, ningún registro de una sola conversación con Dana Ehrlich o cualquier persona en Arcter. Habían sido presentados en un correo electrónico masivo 2 días antes de que llegaran las notificaciones. No habían tenido tiempo de hacer una sola llamada. La Junta recibió copias de ambas notificaciones de clientes a través del asesor general de la compañía la misma tarde en que se presentaron. Sé esto porque Priya Senoy me lo contó. Priya fue una de las cofundadoras originales de Arctis. Ella y Daniel FTH se habían alejado de las operaciones diarias 14 meses antes, cuando Doyle fue traído por el grupo de inversores para profesionalizar la estructura ejecutiva. Pero Priya había permanecido en la Junta. Ella tenía 4 asientos en esa junta, 2 fundadores, 2 representantes de inversores, y tenía 9 años de historia personal conmigo. Me llamó un jueves por la noche. Estaba en casa. Vi su nombre en la pantalla y contesté de inmediato. Me dijo que la junta había convocado una reunión de emergencia esa tarde. Dijo que Doyle había presentado lo que llamó un plan de acción de retención de clientes. Dijo que el plan era débil. Dijo que cuando la Junta le pidió documentación sobre cómo Kelmore y Arcter habían sido desarrolladas y mantenidas como cuentas, cómo era el historial de la relación, quién había sido el contacto principal, porque los clientes habían incluido una cláusula de gerente de relación designada en primer lugar, no pudo producir nada. Él no había construido esas relaciones. Él no había estado presente para ninguno de los trabajos. No tenía documentación porque no había ninguna de su parte. Todo lo que existía era mío. Priya dijo que la Junta se había quedado callada. Y luego dijo que uno de los representantes de los inversores había mirado directamente a Doyle y le preguntó quién construyó estas cuentas. Doyle había dicho algo sobre el esfuerzo de equipo, sobre el desarrollo de relaciones en toda la compañía, sobre la propuesta de valor de la plataforma haciendo el trabajo pesado. La sala no había respondido bien a esa respuesta. Entonces Priya dijo algo que recordaré por mucho tiempo. Su voz era muy tranquila, muy precisa, la forma en que siempre era cuando ya había tomado una decisión sobre algo. Dijo, Vivian, ¿qué necesitas? 4 palabras sin preámbulo, sin explicación de lo que significaba con ellas. No respondí de inmediato. Pensé en lo que realmente necesitaba. No emocionalmente, no simbólicamente, sino prácticamente lo que la situación requería. Entonces le dije que necesitaba que la Junta recibiera una presentación formal del reclamo de incumplimiento, no Human Resources, no Doyle, la Junta directamente. Necesitaba que vieran el anexo, la documentación, las notificaciones de los clientes y la exposición financiera, todo en una sola sala, todo a la vez, en un formato del que no pudieran apartar la vista. Hubo una pausa en la línea. Luego Priya dijo, lo organizaré. La reunión se celebró un lunes por la mañana. Priya la había organizado a través del procedimiento formal de la Junta, una sesión convocada formalmente, notificada a los 4 miembros con un punto de agenda externo solicitado por 2 directores de la Junta. Eso significaba que Doyle no podía bloquearla. No podía reprogramarla. No podía enviar a Human Resources en su lugar. Bajo las propias reglas de gobierno de la empresa, se requería que estuviera presente. Andrea Chau y yo llegamos 12 minutos antes. La sala de juntas en Arctis estaba en el último piso. Vidrio en 2 lados, una mesa ovalada larga, 8 sillas, una pantalla en el extremo lejano. Había presentado en esa sala antes, revisiones trimestrales, anuncios de nuevos clientes, la presentación que había conseguido a Kelmore Group en primer lugar. Conocía la sala. Estaba cómoda en ella. Doyle llegó con el asesor general de la compañía, un hombre tranquilo llamado Patrick Hess, a quien siempre había encontrado competente y quien sospechaba que había pasado la última semana leyendo silenciosamente documentos que deseaba haber leído 14 meses antes. Los miembros de la Junta ya estaban sentados, Priya en un extremo, Daniel FTH a su lado, había volado desde fuera del estado,
lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuán seriamente los fundadores estaban tomando esto. Los dos representantes de inversores frente a ellos. Nadie habló mientras todos se acomodaban. Luego Andrea colocó un único documento encuadernado frente a cada persona en la mesa. 12 páginas, limpios, sin decoración. Los guió a través de él en orden. La primera sección era el anexo de compensación, la versión ejecutada completa con cada cláusula resaltada. Explicó la disposición de no renuncia en lenguaje sencillo. Explicó lo que comisión ganada en la ejecución del contrato significaba legalmente. Explicó que cubría el lenguaje de reclasificación prohibida y por qué lo que la compañía había hecho caía precisa y completamente dentro de esa prohibición. La segunda sección era el paquete de documentación para las 3 cuentas en disputa. 18 meses de registros de actividad del sistema para Kelmore y Arcter. Cada correo electrónico de prospección con fecha y hora, cada nota de reunión registrada. Cada hilo de negociación de contrato impreso en secuencia y al frente de esa sección, una sola página que mostraba la fecha del primer contacto de la compañía con cada cliente. Ambas celdas en esa columna tenían la misma entrada, Vivian Marrow, prospección en frío. No había relación previa con la compañía. Los registros lo mostraban con total claridad. La tercera sección era el correo electrónico del asistente de Doyle, el enviado 3 semanas antes de que cerrara el mes récord, confirmando que Doyle me había dicho verbalmente que el pago de la comisión sería exactamente lo que has ganado. Andrea no editorializó. Simplemente señaló que el correo electrónico existía, dio la marca de tiempo y siguió adelante. La cuarta sección era el resumen de exposición financiera. Una página, una columna de números, $90.000 de comisión retenida, $135.000 de daños liquidados bajo el anexo al 150%. $4.200.000 en ingresos recurrentes anuales actualmente en revisión de salida de 30 días, $75.000 en honorarios legales mínimos estimados si el incumplimiento procedía a litigio. Exposición total, $4.395.000. La sala estaba en silencio cuando Andrea leyó ese número en voz alta. Doyle intentó primero con la reclasificación de cuentas. Dijo que era una decisión de negocio estándar, una reorganización de cómo la compañía categorizaba sus relaciones con los clientes internamente. Dijo que no pretendía ser un mecanismo de negación de comisión. Priya lo miró y le preguntó con la calma particular de alguien que ha dirigido una empresa y sabe exactamente qué preguntas hacer. ¿Puede mostrarnos la documentación de que Kelmore Group y Arcter Holdings fueron clasificadas como cuentas de la casa en el momento en que comenzó la prospección de Vivian? Él no pudo porque no existía. Intentó luego con el anexo. Sugirió que había ambigüedad en el lenguaje sobre lo que constituía una reclasificación desencadenante. Andrea pasó a la página 4 del documento y leyó la cláusula en voz alta. Palabra por palabra. La disposición de no renuncia no era ambigua. Había sido escrita específicamente para cerrar la ventana de interpretación por la que él intentaba trepar. Patrick Hess, el asesor general, no dijo nada, pero lo observé dejar su bolígrafo en la mesa y no volver a recogerlo. Entonces, mientras Doyle estaba a mitad de oración en un tercer argumento que yo ya había dejado de escuchar, sucedió algo que nadie en esa sala había planeado. Un teléfono sobre la mesa, el de Patrick Hess, se iluminó con una llamada entrante. Él lo miró. Algo en su rostro cambió. Dijo en voz baja, necesito tomar esto. Lo puso en altavoz antes de que nadie pudiera objetar. Era el representante legal de Kelmore Group, llamando directamente al asesor general, no a Doyle, no al departamento de Human Resources, no al equipo de éxito del cliente, para preguntar cuándo podían esperar una respuesta formal a su aviso de revisión de salida, y si la compañía tenía la intención de iniciar la discusión de restablecimiento que su contrato especificaba. La llamada duró 90 segundos. Patrick Hess dijo que daría seguimiento al final del día. Terminó la llamada. Puso el teléfono boca abajo sobre la mesa. La sala entendió. Esto no era una disputa de Human Resources. Esto no era una negociación de comisión. Esta era una crisis financiera y de gobierno que un hombre había creado al intentar ahorrarle a la empresa $90.000. Y la empresa ahora enfrentaba una exposición de $4.300.000 debido a ello. No dije nada durante la mayor parte de esa reunión.
No necesitaba hacerlo. Andrea presentó. El documento habló. La llamada telefónica sucedió por sí sola. Pero cerca del final, cuando la Junta me preguntó directamente qué resolución estaba buscando, respondí simplemente. Dije que quería la comisión que me había ganado, los daños a los que mi contrato me daba derecho y un reconocimiento formal de que la reclasificación de la cuenta había sido inapropiada. Dije que no estaba interesada en destruir la empresa. Había construido demasiado de ella para eso. Daniel FTH, que no había hablado ni una vez durante toda la reunión, me miró durante un largo momento. Luego asintió una vez. Eso fue suficiente. La Junta actuó en 5 días. Conozco la secuencia por lo que Priya me contó después y por la correspondencia formal que llegó a través de la oficina de Andrea. No estaba en el edificio. No estaba en ninguna de esas conversaciones. Estaba en casa trabajando en el papeleo de estar repentinamente desempleada cuando las llamadas comenzaron a llegar. La primera fue de Patrick Hess. Llamó a Andrea directamente y propuso una conferencia de acuerdo. Sin litigio o sin presentación pública, una resolución negociada a través del asesor legal de la compañía. Se reunieron 2 días después. Los términos del acuerdo no eran complicados. La compañía acordó pagar los $90.000 completos de la comisión, reconoció por escrito que la reclasificación de la cuenta había sido inapropiada y pagó los daños liquidados en su totalidad, $135.000 exactamente como el anexo especificaba. Pago total para mí, $225.000 transferidos dentro de los 5 días hábiles siguientes al acuerdo firmado. Leí el documento de acuerdo 2 veces, luego lo firmé. La misma semana, Kelmore Group recibió una comunicación formal de Arctis confirmando que el plan de transición de cuenta había sido suspendido y que el estado de gerente de relación designada para su cuenta permanecía sin cambios hasta la resolución de un asunto de reestructuración interna. Dana me llamó personalmente después de recibirlo. No hizo muchas preguntas. Solo dijo, bien. Avísame cuando las cosas estén resueltas por tu parte. Le dije que lo haría. Arcter Holdings retiró su aviso de salida poco después de que las cuentas se estabilizaran. Los $4.200.000 en ingresos recurrentes anuales dejaron de moverse hacia el borde. La compañía no colapsó, pero había estado lo suficientemente cerca como para que todos los que habían estado en esa sala de juntas supieran exactamente cuán cerca. Y en entornos corporativos, ese tipo de conocimiento no desaparece. Se sienta en la sala cada vez que el mismo grupo de personas se reúne después. Cambia la temperatura. Grant Doyle anunció su renuncia 3 semanas después. La declaración de la compañía la llamó una transición planificada para enfocarse en su próximo capítulo. Hubo una breve publicación en LinkedIn de él sobre crecimiento de liderazgo y nuevas oportunidades. La leí una vez y no volví a pensar en ello. Quiero ser honesta sobre lo que sentí en esas semanas. No fue triunfalismo. No fue la euforia que la gente imagina cuando escucha una historia como esta. Fue más tranquilo que eso. Se sintió más como la liberación de algo que había estado reteniendo durante mucho tiempo. La tensión específica de saber que tienes razón y tener que esperar cuidadosa y pacientemente el momento en que tener razón, se convierte en algo que la sala no puede ignorar. Tuve opciones que no tomé. Quiero decir eso tan claramente. Podría haber dejado que Kelmore se fuera si no le hubiera pedido a Dana 72 horas. Si simplemente no hubiera dicho nada y dejado que su equipo legal se moviera a su propio ritmo, la salida probablemente se habría presentado más rápida y duramente, el daño a la compañía habría sido más profundo. Elegí no hacer eso, no porque le debiera algo a Grant Doyle, sino porque había personas en Arctis que no tenían nada que ver con lo que él había hecho. El equipo de ventas junior que había entrenado, el personal de operaciones, la gente de entrega al cliente que se habría visto directamente afectada por la pérdida de 2 cuentas ancla. No estaba interesada en quemar el edificio. Estaba interesada en que me pagaran lo que gané y en asegurarme de que la persona que intentó quitarlo entendiera completa, pública y por escrito que no había funcionado. Hay una diferencia. Me importa. Priya Senoy me llamó 4 días después de que se firmara el acuerdo. Dijo que la Junta había discutido el camino a seguir y querían ofrecerme un puesto.
No mi antiguo puesto, uno nuevo, vicepresidenta de ventas empresariales, un título que había existido en el organigrama de la compañía como un marcador de posición durante 2 años. Un puesto para el que me habían pasado por alto 2 veces durante el mandato de Doyle. Una vez sin explicación y una vez con un comentario sobre el ajuste del estilo de liderazgo que había elegido no examinar demasiado de cerca en aquel entonces. El rol venía con un acuerdo de compensación reestructurado, visibilidad a nivel de junta y reporte directo al comité ejecutivo. Le dije a Priya que necesitaría revisar el contrato antes de aceptar. Se rió. Fue la primera vez que cualquiera de las dos se reía en semanas. Dijo, por supuesto que lo harás. Yo lo revisé. Andrea lo revisó conmigo. Hicimos 3 cambios. La compañía aceptó los 3 sin resistencia. Acepté la oferta. Mi primera semana de regreso me dieron la oficina de la esquina en el último piso, la que tiene vidrio en 2 lados, la que hasta 3 semanas antes había pertenecido a Grant Doyle. Me senté en el escritorio en mi primera mañana y abrí el archivo en mi pantalla que había pedido que se sacara antes de que llegara, la estructura de comisión actual de la compañía para el equipo de ventas empresariales, cada cláusula, cada condición, cada umbral y regla de reclasificación y disposición de anulación discrecional. Leí cada palabra porque sé mejor que la mayoría lo que sucede cuando ese documento tiene una brecha. Sé lo que una persona con menos paciencia que yo podría hacer con una brecha como esa. Y sé lo que una persona con malas intenciones y una visión a corto plazo hará absolutamente con una. Así que iba a cerrar cada brecha, cada una de ellas. No porque estuviera enojada, porque ese es el trabajo. Ese siempre ha sido el trabajo. Y nadie en ese edificio iba a estar nunca en la posición en la que yo había estado, sentada frente a alguien que tenía poder sobre su sustento y no había leído el contrato con suficiente cuidado. No bajo mi supervisión.